La ilustración fue un proceso de entendimiento de nuestra conciencia, ¿de acuerdo? Fue un despertar de conciencia en el cual nos dimos cuenta, gracias a la ciencia y avances científicos, que pues todos los humanos somos iguales y que tenemos los mismos derechos, en base a también avances filosóficos sobre la propia existencia, ¿de acuerdo? Y esto empezó en Europa. Eso es la ilustración. A modo de resumen, ¿qué aportó la ilustración hacia la humanidad? Bueno, para, para ponernos en contexto, la ilustración más o menos empezó por ahí de 1700, finales de 1600, cuando la mentalidad era muy primitiva, veníamos del oscurantismo, en el cual, pues no sé, escuchaste hablar acerca de la Santa Inquisición, ¿de acuerdo? Muy seguramente sí. Y pues éramos muy primitivos, nuestra mentalidad como humanos, porque también aquí en América pues hacíamos sacrificios y pues muchas, o sea, éramos primitivos en todos lados. Luego los europeos dicen que vinieron a civilizar, pues no, o sea, eran igual o peor de primitivos, o sea, seamos conscientes y serios, ¿no? Al respecto. Entonces, la ilustración, pues justamente, ¿no? Viene a romper ese pensamiento primitivo de ideas que no estaban sustentadas por la ciencia y la ciencia ayuda a que la ilustración empiece a tener su auge de razonamiento, ¿no? En el cual la gente empieza a decir, oye, sí es cierto, somos iguales todos, no debemos de pasarnos simplemente en cuestiones dogmáticas de creencias, sino que hay cuestiones comprobables científicas, ¿no? Que nos pueden ayudar a tener una mejor organización social, ¿sí? ¿Qué aportes trajo, a modo de resumen? En primero, la liberación de tener que obedecer a fuerza a una monarquía, ¿sí? En el cual la humanidad puede autogobernarse y creó, bueno, no tanto lo creó, pero digamos, implementó el liberalismo, la idea de la separación del gobierno, ¿no? En tres entidades, entre el poder federal, el poder ejecutivo, más bien el legislativo, el ejecutivo y el judicial, básicamente, ¿no? Ellos se hacen esa separación del Estado y lo de las votaciones. Vaya, ellos implementan o tienen esa idea de que así podría funcionar un gobierno y las repúblicas. También algo que implementa la ilustración es que pues entre el comercio debería existir realmente un libre mercado, ¿no? Libre de aranceles, que no haya impuestos sobre el comercio de punto A al punto B, porque pues el gobierno, los aranceles, más que nada para cuestiones geográficas de diferentes países, los aranceles podrían servir como armas represivas, ¿de acuerdo? Y la ilustración, pues justamente busca eliminar todo eso, ¿no? Fue un pensamiento absolutamente liberal, ¿sí? Fue el pensamiento liberal. De ahí surgieron cientos de pensadores, ¿no? Que nos trajeron al mundo moderno más libre, ¿de acuerdo? Pero entre comillas, muchas cosas. Entonces, ¿qué otra cosa aportó la ilustración? Trajo consigo, este, pues como existía, o más bien se abría un libre mercado, entonces la concentración de la riqueza empezaba a desaparecer, porque esa riqueza se tenía que repartir sí o sí de manera más justa, por eso también buscaba la ilustración, una repartición más justa de la riqueza, porque siempre estaba muy, muy concentrada por los feudos, por los reyes, ¿de acuerdo? Por los monarcas de ese entonces. Y la ilustración es, no, 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 o sea, no, tienes que repartirlo porque entre mejor lo repartas, mejor crecimiento va a haber, ¿sí? Es una cuestión económica. Entonces, ahí se tenía el patrón oro, dinero duro, ¿no? Dinero que no fuera copiable, que no fuera, digamos, falsificable, que durara, que sus propiedades se perpetuaron con el tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa trajo la ilustración? Trajo la separación de la iglesia y el Estado. Aquí en México se vieron los efectos de la ilustración hasta 1856 con Benito Juárez, más o menos creo que sí fue en esa fecha, cuando se implementó las leyes de reforma y separó la religión del Estado, fíjate. O sea, un proceso que inició en 1668, más o menos, 1680, que inició así los pininos. Aquí en México se vieron los efectos hasta 1856 con toda una guerra, ¿no?
Entonces, la ilustración tuvo muchos cambios, ¿no? De acuerdo, muchos cambios. ¿Qué tiene que ver el Bitcoin con todo esto? El Bitcoin es la liberación del poder económico de las manos de un banco central y devolvérselo hacia el usuario, hacia la gente que utiliza el dinero, que utiliza el comercio. Es quitarle el control de la riqueza. En la ilustración, lo que buscaban, lo que se buscó, o lo que se, digamos, no tanto se buscó, sino la consecuencia, una de las principales consecuencias de la ilustración fue justamente el quitarle el poder a la monarquía de ese entonces, porque ellos eran los que controlaban la existencia de todos y cada uno. ¿Y cómo le quitas el poder a la monarquía? En ese entonces, pues, tuvo que haber una guerra, se llamó Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Y ya sabemos todo lo que desembocó, y si no, hay videos muy interesantes sobre ello, te recomiendo los de Infoanimados, son geniales. Entonces, vaya, fue una separación de poderes, ¿de acuerdo? Y transmisión de la riqueza. Ahorita estamos viviendo con el Bitcoin, mejor dicho, estamos viviendo un proceso muy similar, porque el protocolo de Bitcoin, por sus propiedades, resulta ser que lo que provoca es que le quita el poder económico a un banco central y por lo tanto le quita el poder que tiene sobre la gente, porque eso es lo que hace un banco central, controlar a la gente mediante el dinero. ¿Estamos viviendo un proceso de ilustración 2.0? Yo pienso que sí, independientemente de lo que pienses, por ejemplo, de mucha agenda woke que anda por ahí. Yo pienso que es parte, que esto que está pasando, de esas agendas que son muy intrusivas, demasiado intrusivas, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? Yo creo que va a pasar a la historia como esto que está, bueno, como eso que pasó, ¿no? En la Revolución Francesa y antes, va a pasar como un proceso de oscurantismo, ¿no? Que va a ser un poco hasta vergonzoso. Algunos no se van a avergonzar de la Santa Inquisición y van a decir fue lo mejor que pudo haber pasado, limpieza étnica y religiosa. Algunos van a pensar que la conquista de Europa hacia América también fue lo mejor. Y algunos van a pensar que esto que está pasando también fue lo mejor. Pero no, va a pasar esto a la historia como algo que no va a prevalecer. Y el Bitcoin, ¿cómo es que el Bitcoin ayuda a esto? ¿No? ¿Cómo es que el Bitcoin ayuda a que se dé un proceso de ilustración 2.0, por ejemplo? De las características que expliqué hace ratito, una de ellas era justamente, ¿no? Que hubiera una liberación del libre mercado. En ese entonces lo que se buscaba era que al menos no hubiera aranceles, ¿no? Aquí es una liberación del libre mercado total, total, porque puedes transaccionar con Bitcoin a donde tú quieras y no hay manera de que te lo impidan. Como el Bitcoin es de código libre, tú puedes contratar a cualquier programador o ya ni siquiera eso, puedes bajarte una inteligencia artificial que te haga un código de un programa para transaccionar con bitcoins. Y lo puedes hacer, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede hacerse un programita para transaccionar con bitcoins y no hay manera de que esa transacción se bloquee o la prohíba. No, no, no hay manera. Es una liberación de la economía total. Es la separación del poder económico y del poder político. Antes, el poder político estaba gobernado por el poder religioso y también hubo una separación de eso y te trajo la guerra que te trajo en todos los lugares de la tierra, ¿no? Donde se implementó ese tipo de pensamiento. Aquí es la separación también del poder económico y el poder político, porque son a fin de cuentas los que nos gobiernan y con lo que nos gobiernan son las herramientas. Quitarles esa separación, uf, va a traer, o está trayendo, mejor dicho, pues ve, estamos en guerra, ¿no? ¿O no? Todo el mundo, quieras o no, directa o indirectamente. Algunos van a salir muy perjudicados, otros van a salir más o menos, otros mejorcito, otros de planamente no la van a contar y otros van a salir muy bien. Pero es parte de este proceso de la ilustración 2.0. Estamos en una batalla histórica. Tú tal vez no la percibas y si no la percibes está bien. Si tú tu vida la sigues viendo con normalidad, está bien, es bueno, pero es bueno también que te informes de lo que está pasando, ¿no? Y por qué están pasando estas cosas, por qué BlackRock
dijo que sí, que definitivamente Bitcoin sí es oro digital. O sea, lo que se viene diciendo hace muchos años, ya BlackRock ya lo dice, ¿no? Abiertamente. Sí, sí, la gente ya puede empezar a invertir ahí. Nosotros ya cuando antes era un lavado de dinero. Entonces, o así lo consideraba, ¿no? Mejor dicho. Fíjate que a modo de anotación, algo que trajo la ilustración fue que cuando trajo un concepto que se llama despotismo ilustrado. Fíjate, fíjate, fíjate. El despotismo ilustrado se trata de cuando juntas los principios de la ilustración más un gobierno. Cuando un gobierno es elegido legítimamente bien separado entre los tres poderes, gobernado con un pensamiento de ilustración, lo que se trajo en ese entonces, te lo puedes buscar en internet, es que trajo mucho crecimiento económico. No trajo miseria ni pobreza. Y eso sí te lo investigo, más bien te incito a que lo investigues más a detalle. Porque quiere decir que, ya saben, ¿no? La historia no se tiene que repetir exactamente, pero a veces rima. Yo creo que si un gobierno, o más bien creo que el gobierno que empiece a implementar el Bitcoin como moneda de refugio, lo que tú quieras, pero que lo empiece a adoptar ya, creo que van a ser los gobiernos que más se van a salvar. Esto ya pasó en la ilustración, ya pasó. Y yo creo que por eso lo están llamando la ilustración 2.0. Y fíjate, esta vez parece que la cuna de la ilustración 2.0 va a empezar aquí en América Latina, en El Salvador específicamente. Y pues bueno, esto es básicamente mi aporte que quería decirte con respecto a la ilustración, porque es importante el Bitcoin. El Bitcoin es básicamente un catalizador de esta liberación económica que teníamos que haber ya vivido hace ya muchos años. Pero ahora ya tenemos una herramienta real, comprobable, científica, para lograr esto, ¿no? Para lograr justamente esta separación. ¿Qué otra cosa? Y bueno, ya ahora sí para terminar, con el Bitcoin, como es dinero duro que es finito, es dentro de una cadena de bloques que es transparente y la puedes consultar donde tú quieras, quiere decir que no se estimula la acumulación de la riqueza. Por más que ahorita haya mucha gente que está holdeando, pero eso no incita a la acumulación de riqueza. Eso lo que está haciendo es simplemente demostrar que es un activo duro y que sirve como medio de refugio a una moneda inflacionaria. Eso es lo que está demostrando. Pero va a llegar un punto, y esto no sé cuándo, pero no creo que pasen más de 5 años, por mucho más, tal vez un poquito más, pero no creo. Lo que va a suceder es que el Bitcoin se va a volver el patrón de moneda y ya es cuando se va a tener que empezar a intercambiar. No vas a poder vivir nada más de tener Bitcoins, tienes que comer, vas a tener que gastarlo en algún momento y lo vas a intercambiar, pero ya no por fiat, ya lo vas a intercambiar por servicios, por cosas reales. O por eso yo cambiaría mis Bitcoins, por cosas reales, no papel pintado con un logotipo de un banco. Mi Bitcoin es más valioso que esto, ¿no? Entonces, bueno, nada más un paréntesis, bien maximalista. Y pues bueno, ojalá te sirva y pues te recomiendo videos de la ilustración y libros sobre el tema, son muy interesantes. Sigue comprando bits.